Aquí. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida hoy a nuestra conversación, la fórmula de 4 pasos para prevenir ciberataques. Vamos a explorar cómo pueden construir resiliencia cibernética en su organización y mantenerse seguros. Mi nombre es Rob Schenk. Trabajo en Intelligent Technical Solutions. Nos especializamos en ayudar a pequeñas y medianas empresas a prosperar, gestionando y asegurando su tecnología. Antes de empezar, unos pequeños avisos. Nuestra conversación va a durar unos 30 o 35 minutos aproximadamente. Nos vamos a quedar después para responder cualquier pregunta que tengan. La conversación será grabada, así que si desean revisar la información en otro momento, podrán hacerlo después del webinar. Les enviaremos la grabación después. Estamos encantados de responder preguntas durante el webinar. Queremos que esto sea lo más colaborativo posible. Verán un enlace de preguntas y respuestas, Q&A, en la barra de herramientas de Zoom. Por favor, envíen cualquier pregunta que tengan ahí y al final tendremos un tiempo para responderlas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo? Notarán un código QR en la esquina inferior derecha de las diapositivas. Ese código los llevará a una oferta especial para los asistentes del webinar. En caso necesiten salir antes, pueden escanearlo para verlo después. Para la conversación de hoy, me gustaría dar la bienvenida a nuestro invitado especial, Professional. Earl aporta más de 21 años de experiencia en ciberseguridad y análisis de datos a field of fact. Su experiencia abarca operaciones, gestión estratégica y servicio gubernamental. Tiene una formación única en ciencias políticas, lo que le permite abordar la ciberseguridad no solo como un reto técnico, sino también como un tema sofisticado de espionaje, combinando perfectamente las perspectivas técnicas y estratégicas. Así que bienvenido, Eal. Espero con interés la conversación. Gracias, Rob. Es un gusto estar aquí. Muy bien. Para empezar, vamos a revisar la agenda de hoy para nuestra conversación. Vamos a repasar la definición de gestión de riesgos y sus beneficios. Hablaremos sobre las fases de la gestión de riesgos en ciberseguridad. Comentaremos algunos riesgos comunes de ciberseguridad a los que nos enfrentamos. También hablaremos sobre algunos desafíos que suelen enfrentar las empresas. Y para terminar, vamos a repasar algunas estrategias prácticas y pasos específicos que ayudarán a nuestras empresas, a las empresas allá afuera, a reducir y gestionar su riesgo cibernético de manera continua. Muy bien, así que empecemos, Eal. Entonces, ¿en qué deberían estar pensando las empresas cuando inician su camino en la gestión de riesgos? Arranquemos con eso. Por supuesto. Sí, lo que vamos a mostrarles hoy es, como mencionó Rob, una especie de fórmula o receta de 4 partes para pensar y abordar la gestión de riesgos. Vamos a guiarlos por la identificación, evaluación, respuesta y monitoreo, que son esos 4 componentes donde nos gustaría que empiecen, y vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos. En la etapa de identificación, vamos a hablar sobre entender el entorno del que somos responsables y los riesgos que enfrenta. En la evaluación, hablaremos sobre mapear esos riesgos en nuestro entorno, entender la probabilidad de que esos riesgos se materialicen, ese tipo de cosas, y asegurarnos de que tengamos capacidades de respuesta y el vínculo con el monitoreo que viene después. Así que los vamos a guiar por ese proceso, que en realidad es el punto de partida. Genial. Entonces, ¿qué ha contribuido? O sea, hay unos números bastante alarmantes en esa pantalla. 215.000 millones, ¿qué ha contribuido a ese aumento? Sé que se siente como que parece que no puedes prender las noticias hoy en día sin escuchar sobre el último ciberataque y cosas así. Quizás podrías contarnos qué está causando este aumento. Sí, por supuesto. Así que los números que les estamos mostrando aquí sobre el gasto en gestión de riesgos, el aumento, como sabemos, en los últimos años, tiene mucho que ver con una combinación de factores. Lo primero que diría, como Bob mencionó de alguna manera, tiene que ver con nuestra atención y conciencia sobre el aumento de los riesgos de ciberseguridad que enfrentamos como empresas, así como organizaciones de todo tipo, la verdad, y también el reconocimiento de que es, un trabajo bastante complejo y con varias aristas hacer una buena gestión de riesgos. Entonces, se reconoce que la gestión de riesgos no se trata simplemente de PI y de la gestión tradicional de PI, sino que hay un conjunto más amplio de actividades dentro de la gestión de riesgos que ha captado nuestra atención colectiva y que es importante que como empresas pongamos en práctica para ayudar a gestionar el riesgo. Blom. Entonces, si soy una empresa, ¿por qué debería interesarme en esto? ¿Cuál es el beneficio para mi organización? Sí, totalmente. Los riesgos son, los beneficios en realidad están bastante claros en el nombre. Lo que intentamos hacer aquí es gestionar, en última instancia minimizar el riesgo y, en lo ideal, hacerlo de manera proactiva. Entonces, lo que buscamos es entender dónde es más probable que se materialicen los riesgos y eliminarlos lo más rápido posible.
Podemos pensar en esto en el contexto de la seguridad física de nuestras casas o departamentos, donde cerramos las puertas con llave cuando salimos para asegurarnos de que no tengamos sorpresas al volver a casa. Y entonces, en el contexto de nuestras responsabilidades de gestión de PI, lo que buscamos es entender y luego eliminar o reducir los riesgos lo antes posible. Así que esto obviamente nos importa como dueños de negocios, desde el punto de vista de los gastos, y también nos impacta en cuanto a la protección de la marca y, en última instancia, el punto más crítico, la punta de lanza, son nuestros equipos de PI, a quienes idealmente queremos liberar de la mayor cantidad posible de preocupaciones y riesgos, atendiendo la gestión de riesgos de manera temprana y proactiva. Sí, es interesante, porque muchas pequeñas empresas con las que hablo, sabes, tal vez no tienen ningún tipo de requisito regulatorio específico. Como que, en su cabeza, piensan que están pasando desapercibidos. No tienen datos que a alguien realmente le vayan a importar demasiado. No van a ser un objetivo. ¿Y qué pasa con empresas así que, como que no terminan de bueno, tú puedes? ¿Qué les dirías a ellos? Sí, yo le diría a todas las organizaciones, incluso si no tenemos ningún tipo de obligación regulatoria o quizás ni siquiera obligaciones de seguros en el contexto de la gestión de riesgos de ciberseguridad. Tenemos la obligación de proteger a nuestro personal, a nuestros proveedores, a nuestros clientes y la información sobre ellos que manejamos. Sabemos como un hecho, lamentablemente, que los actores maliciosos están, ya sabes, y desde una perspectiva de ganancia financiera, dispuestos a sacarle dinero a quien sea que puedan. Así que incluso metiéndose en nuestros procesos de recursos humanos y manipulando los pagos a empleados, es algo contra lo que también tenemos que asegurarnos de estar protegiéndonos. Así que incluso si no estamos bajo una obligación, por un marco de cumplimiento, o no nos consideramos poseedores de grandes cantidades de información personal identificable o información financiera sensible, en realidad sí tenemos, como dueños y operadores de negocios, una buena cantidad de información personal valiosa, incluso solo sobre nosotros mismos y nuestros equipos. Sí, tiene sentido. Entonces, empecemos a hablar sobre los tipos de riesgos cibernéticos a los que las empresas están expuestas o son vulnerables. Quizás puedas contarnos un poco sobre eso. Por supuesto. Así que vamos a revisar un conjunto de ejemplos que reflejan tipos o categorías de riesgos aquí. Lo que vas a notar son un par de patrones. El primero son esas amenazas que acaparan titulares, del tipo que seguramente reconocerás solo por estar atento a lo que pasa en el mundo de la seguridad informática hoy en día. Y también vamos a hablar sobre algunas de las amenazas que tienen que ver con la complejidad de gestionar nuestros entornos de PI y cómo se aprovechan de eso a ti. Así que, bueno, vamos de frente con la primera. Entonces, el primer grupo o categoría que vamos a revisar aquí es una combinación que la mayoría de nosotros enfrenta constantemente, simplemente como consecuencia natural de ser usuarios de PI, y tiene que ver con el mantenimiento del software que usamos. El principal ejemplo que tenemos aquí, el software sin parches, prácticamente se explica solo con el nombre. De lo que estamos hablando aquí es de aplicaciones de software que han pasado por algún ciclo normal de actualizaciones, como el famoso Patch Tuesday, que la mayoría hemos escuchado, o de aquellas para las que ha salido a la luz una vulnerabilidad y el software necesita ser actualizado o parchado para solucionarla. El software sin parches, bueno, es difícil tener cifras exactas, pero probablemente cerca de la mitad de los ataques comienzan por la explotación de software que está expuesto a Internet, y vamos a hablar de algunos ejemplos más, pero básicamente se trata de software que no está actualizado. El segundo ejemplo que tenemos aquí, el software fuera de soporte, queríamos resaltarlo por separado porque refleja, nuevamente como mencionamos antes, parte de la complejidad en este tema de la gestión de riesgos. No es raro tener software en nuestros entornos que los proveedores, por una variedad de razones, ya no soportan. Y esto es complicado para nosotros como profesionales de PI, que necesitamos encontrar el equilibrio adecuado entre migrar a lo que sea nuevo y apropiado, o quizás invertir en algún tipo de paquete de servicio extendido en este tipo de escenarios. Lo clave que queremos resaltar para todos es la necesidad de gestionar este riesgo, en especial la conciencia de este riesgo, a lo largo del tiempo. Ese es el mensaje principal que queremos dejar aquí. No es, lamentablemente, algo tan poco común, especialmente si el equipo de PI ha tenido cambios de personal con el tiempo, que cosas como la gestión de software fuera de soporte se pasen por alto. Así que este es un par de ejemplos clave que nos gusta resaltar aquí. Sí, solo quiero agregar que, bueno, estamos enfrentándonos a este tema del software fuera de soporte justo ahora, porque Windows 10 va a quedar fuera de soporte. Luego Windows 11 se va a convertir en el estándar. Y eso creo que va a pasar en el tercer trimestre de este año.
Así que muchas empresas van a empezar esa transición de Windows 10 a Windows 11. Y eso es algo que normalmente requiere bastante presupuesto y planificación para poder hacer que esa actualización y migración sea lo más fluida posible. Totalmente. Sí, y este en realidad es otro momento clave, y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Pero solo quería resaltar que aquí es donde los equipos de TI pequeños tienen un reto especial para gestionar un entorno de software complejo a lo largo del tiempo. Muy, muy difícil. Sin duda. Sí, exacto. El siguiente grupo de riesgos, nuevamente, que refleja una categoría similar, tiene que ver con sistemas operativos y navegadores vulnerables, y queríamos resaltar estos aparte del software en general por un par de razones. Vamos a empezar con los sistemas operativos para sacarlos del camino y luego pasamos a los navegadores, que hoy en día son un tema un poco más polémico, pero los sistemas operativos son un componente complejo de nuestros entornos de TI para gestionar, y son muy frecuentemente el objetivo de actores maliciosos. Microsoft y muchos otros proveedores tienen excelentes programas para gestionar esto, pero las operaciones diarias de mantener la seguridad del sistema operativo no son nada sencillas, especialmente si tenemos un entorno con varios sistemas operativos, lo cual puede ser común en algunos de sus contextos. Windows, Macintosh, las muchas variantes de Linux, todos estos se juntan y ponen una tremenda presión sobre el equipo de TI para asegurarse de que están manteniendo los niveles de parches solo para el sistema operativo. La siguiente parte, y no es que sea más importante, pero tal vez en términos de la probabilidad de ser objetivo hoy en día, son los navegadores. Los navegadores son nuestra puerta de entrada, nuestra ventana a Internet, y por eso son objetivo de los actores de amenazas. Y por eso es absolutamente esencial que nuestros navegadores estén actualizados y que mantengamos la vigilancia sobre ellos. Como dije, el navegador es la puerta de entrada a Internet, pero también es una ventana por la que los actores de amenazas han empezado a intentar meterse de muchas maneras diferentes. Quizás hayas escuchado términos como malware phishing, que significa publicidad maliciosa, donde los actores de amenaza saben que un navegador sin parches puede ser atacado solo con un hipervínculo. Por eso, ellos pagan dinero a través de programas de publicidad para que sus hipervínculos lleguen a posibles víctimas. Así que este tipo de conciencia sobre el navegador es súper esencial. Lo otro de lo que vas a escuchar. Perdón, Rob, sé a dónde vas. No. Lo otro de lo que vas a escuchar son las extensiones, que creo que vamos a resaltar como una pieza clave que recientemente ha sido noticia, y que todos deberían tener en mente. Sí, de todas maneras. Sabes, es curioso que menciones Chrome. Justo el año pasado, en 2024, Chrome tuvo, creo, 10 vulnerabilidades de día cero, solo él. Y, bueno, mencionaste que si estoy usando un navegador Chrome vulnerable a un día cero, y por casualidad hago clic en una de esas cosas, en ese momento no hay defensa, a menos que actualices ese navegador Chrome en particular. Y por eso es un reto para muchas empresas mantener el navegador actualizado. Si tienes 10 actualizaciones que salen, eso es un... Y es como, improvisado, no sabes cuándo va a salir la siguiente. Tienes que estar preparado para eso y contar con algún tipo de sistema integral que te permita mantener los navegadores actualizados a medida que aparecen estas vulnerabilidades también se vuelve realmente importante. Sí, absolutamente. Vamos a tocar este tema mientras avanzamos y luego hablaremos sobre nuestras 4 fases. Sí, la necesidad de estar atentos constantemente y, la naturaleza compleja de gestionar eso y la visibilidad que implica, es un desafío clave para nuestros equipos. Bueno, Sí. Así que, sí, podemos pasar al siguiente punto. Entonces, RDP expuesto, RDP significa Remote Desktop Protocol o protocolo de escritorio remoto. Esto es, en realidad, un clásico, siendo sinceros, tanto desde la perspectiva de la gestión de riesgos como desde la perspectiva de los actores de amenazas. Pero lo que realmente representa es, un par de factores de riesgo para nosotros como organizaciones. Uno es simplemente mantenernos al tanto de los tipos de servicios que tenemos expuestos a Internet. RDP es uno de ellos y uno muy, muy potente. FTP es otro, el protocolo de transferencia de archivos, y hay otros más. Pero lo que estos servicios nos permiten, como organizaciones, es la capacidad de hacer administración remota, de tener trabajadores remotos que puedan acceder a los dispositivos desde cualquier parte del mundo. Pero, al final, también sabemos que esto permite que los actores de amenazas hagan exactamente lo mismo. Si logran encontrar un servicio expuesto como RDP que no esté bien protegido, pueden hacer cosas, como seguramente ya has escuchado, como ataques de fuerza bruta o ataques de password spraying, donde simplemente intentan iniciar sesión en ese servicio expuesto con todas las contraseñas que se han publicado alguna vez, hasta que finalmente una funcione. Este es un punto de entrada inicial sumamente común para muchas bandas de ransomware y actores de amenazas de todo tipo.
Y RDP es el protocolo clave en este contexto. Pero es representativo de una categoría de riesgos asociados a servicios expuestos que tenemos que asegurarnos de gestionar. Sí, vemos que RDP se usa no solo para la administración de sistemas, sino que también mencionaste a los trabajadores remotos. Muchas veces los trabajadores remotos utilizan un sistema similar a RDP para acceder a una aplicación crítica alojada internamente. Y muchas veces esos accesos no están protegidos con, digamos, autenticación de dos factores, donde recibes un código en tu celular o usas una aplicación de autenticación. Y ahora eso se convierte, como mencionaste, en esto de, ya sabes, el password string. Si no tienes un segundo factor para asegurar tu sistema, estás aún más expuesto. Son totalmente. Y también vale la pena resaltar, ya que estamos hablando de RDP, que incluso hemos empezado a ver que los actores maliciosos usan la ingeniería social como una forma de atacar RDP. Ellos utilizan un correo de phishing para tratar de convencer al usuario final de que cambie la configuración de su RDP y así exponerlo al actor malicioso. Entonces, ya sabes, este tipo de puntos de acceso a nuestra red son bien conocidos, bien entendidos y, además, son objetivos frecuentes de los atacantes. Por eso necesitamos saber si están presentes en nuestro entorno y, como Bob mencionó, aprovechar las capas de defensa que podemos aplicarles. Y lo mismo aplica para FPP, SFPP, el uso de VPN, todos estos, siendo el RDP representativo de esa categoría. Por supuesto. Nuestro siguiente conjunto de ejemplos UM es nuevamente una especie de extensión del desafío de sistemas sin actualizar o sin parches que todos enfrentamos, pero está relacionado con la protección de nuestros datos, tanto cuando se mueven a través de nuestras redes y se transfieren a socios o proveedores y ese tipo de cosas, como también cuando permanecen almacenados en reposo dentro de nuestras redes. Así que los ejemplos que queremos resaltar aquí tienen que ver con protocolos desactualizados y tecnología de encriptación. Entonces, en el contexto de los protocolos desactualizados, hay algunas cosas importantes que considerar. En primer lugar, algunos de estos protocolos pueden ser vulnerables a ataques. Pueden tener debilidades que un atacante remoto podría aprovechar para obtener acceso a los sistemas. Es muy probable que puedan ser fácilmente explotados mientras los datos están en tránsito, lo que significa que los datos podrían ser alterados, robados o que ocurran cualquier otro tipo de problemas. Lo mismo aplica para el desafío de la tecnología de encriptación, y este tema lo tengo bastante presente últimamente porque a menudo veo actores de amenazas atacando sistemas de respaldo, especialmente con ransomware, como era de esperarse. Y nosotros, por supuesto, como profesionales de TI, podemos proteger nuestros propios respaldos, no solo aislándolos, sino también encriptándolos. Y este es un gran ejemplo de por qué asegurarnos de estar usando los mejores y más actualizados estándares de encriptación es el enfoque que debemos tomar para garantizar que nuestra encriptación no pueda ser fácilmente vulnerada o alterada. También es importante señalar en este contexto que podríamos tener algunos requisitos nuevamente relacionados con marcos de cumplimiento a los que debemos adherirnos o incluso por temas de seguros, que exigen que cumplamos ciertos estándares de encriptación de datos, tanto como mencioné antes, cuando los datos están en reposo como cuando se mueven a través de nuestro entorno. Entonces, nuevamente, entender y tener la capacidad de identificar la presencia de los protocolos que estamos usando para mover, almacenar y encriptar datos es sumamente importante y clave para nuestra gestión de riesgos a largo plazo. Entonces, hemos definido la gestión de riesgos, revisado los diferentes tipos de gestión de riesgos junto con algunos métodos que los actores de amenazas utilizan para infiltrarse en nuestras empresas. Así que quizás hablemos sobre algunos de los desafíos. Tal vez puedas revisar eso para nosotros, Earl. Sí, por supuesto. Así que vamos a hablar sobre tres desafíos clave o áreas de desafío, en realidad, porque hay bastante en cada una, pero van a resonar. El primero es sobre la complejidad, y a menudo digo que, en realidad, lo que hacemos en el contexto de la gestión de riesgos de ciberseguridad es gestionar la complejidad. Es el desafío clave de todo lo que estamos hablando aquí, entender bien qué es lo que somos responsables de proteger, ya sabes, como profesionales de ti, y mapear esa responsabilidad con el entorno de amenazas. Solo eso ya es increíblemente difícil.
La complejidad es inherente a nuestros entornos de TI y se ha visto especialmente amplificada en los últimos años con el avance hacia el trabajo remoto, la integración de más servicios y almacenamiento de datos en la nube en nuestras operaciones empresariales y la incorporación de programas como el de Trae tu propio dispositivo, por ejemplo. Todo esto ha tenido un impacto tremendo en la complejidad de nuestros entornos de TI. Por supuesto, ha hecho que sea más complicado para nuestros equipos gestionarlo. Así que el primer gran desafío que queremos resaltar es justamente la complejidad. Por supuesto, existen herramientas, procesos e inversiones clave de las que hablaremos y que pueden ayudar a reducir esta complejidad, pero desde el inicio es el mayor reto al que nos enfrentamos. Es curioso, tenemos tantos sistemas que ahora están tan profundamente interconectados y eso nos da muchos beneficios. Por ejemplo, quiero tener información al alcance de la mano en tiempo real, pero detrás o debajo de todo eso, hay un montón de cosas sucediendo en segundo plano que realmente hacen posible esa magia. Sí, exactamente. La metáfora que me gusta usar tiene que ver con nuestros autos, que a la mayoría de nosotros nos gusta manejar, y si lo piensas, detrás del tablero y la simplicidad de un volante hay una complejidad increíble. La ingeniería de todos los autos que manejamos cada día es una maravilla increíble de complejidad, pero nosotros disfrutamos la experiencia de la simpleza al conducir, la destilación de la información en el contexto de ese tablero y una gran parte de lo que intentamos hacer en ciberseguridad o en el contexto de la gestión de riesgos de ciberseguridad no es ocultar esa complejidad, sino destilarla y hacerla manejable para nuestros equipos. Nuestro siguiente desafío, que consume tiempo, es realmente una declaración sobre el reto general de los recursos, ya que la gestión de riesgos de ciberseguridad de alta calidad requiere, entre otras cosas, tiempo. Todos sabemos que también hay una inversión financiera, nuestros equipos no son gratuitos, y todo ese tipo de cosas. Lo clave aquí para tener en cuenta es que la amenaza, la ciberseguridad o en el contexto de la gestión de riesgos de ciberseguridad no consiste en ocultar esa complejidad, sino en destilarla y hacerla manejable para nuestros equipos. Nuestro siguiente reto, consume tiempo y en realidad es una declaración sobre el desafío general de recursos, que la gestión de riesgos de ciberseguridad de alta calidad, requiere, siendo el tiempo uno de ellos. Todos sabemos que también hay una inversión financiera involucrada. Nuestros equipos no son gratuitos. Todas estas cosas tienen un costo. Lo clave aquí, para tener en cuenta, es que el panorama de amenazas está cambiando, frecuentemente a diario, siendo sinceros, y prestar atención a eso también requiere tiempo, lo cual es un desafío al que la mayoría de organizaciones realmente no puede atender, no con la frecuencia ni el nivel de atención que generaría los dividendos necesarios para mantenerse al tanto de las nuevas amenazas a medida que van surgiendo. Así que eso es realmente clave. La otra parte es que nuestros entornos de ti también cambian con el tiempo. Así que se requiere un compromiso de atención, que es constante, y que necesita ser revisado continuamente a lo largo del tiempo, porque nuestros entornos cambian, nuestros usuarios cambian, nuestros patrones de servicios de proveedores también cambiarán con el tiempo, y por eso se requiere un compromiso permanente que, como decimos, consume tiempo. Y entonces, esos desafíos llevan a la necesidad de contar con expertos, así que quizá puedas profundizar un poco en eso. Por supuesto. Este es, un punto clave y, bueno, uno divertido para alguien como yo, que llega a la ciberseguridad con un trasfondo un poco ecléctico o quizás hasta extraño. Pero, si piensas en las 4 fases de las que vamos a hablar a continuación, que mencionamos al inicio, se necesita una variedad de conocimientos especializados en cada fase. Incluso en el contexto de nuestros entornos de ti, puedes pensar en las diferentes habilidades que entran en juego y cómo juntarías la información. Tomarías buenas decisiones al respecto y gestionarías la respuesta y el monitoreo, de lo cual también hablaremos a continuación. Ya hemos hablado de los desafíos. Quizá vayamos al meollo del asunto. ¿Qué es lo que realmente necesitan saber las empresas para prevenir esos ataques de los que hemos estado hablando, Earl? Por supuesto. Sí,
Entonces, nuestras cuatro fases o nuestros cuatro componentes, receta, elementos, dependiendo de cómo quieras verlos, reúnen la identificación, es decir, conocer nuestro entorno, los riesgos que enfrentamos en ese contexto, saber qué hacer frente a esas amenazas y luego poder abordarlas. Entonces, comenzamos con la identificación o identificar, y este es el desafío inicial que enfrentan la mayoría de nuestros equipos de TI, así como también nuestros proveedores de servicios en el contexto de TI. La metáfora que creo que más le hace sentido a la mayoría de personas es la de la seguridad física, donde nuestro primer reto es conocer los puntos de entrada, las puertas, los límites externos de aquello de lo que somos responsables y empezar a tener una comprensión inicial de los riesgos que enfrentamos por eso. Sí, no puedes proteger lo que no conoces, ¿verdad? Así que primero tienes que entender el alcance y desde ahí puedes empezar a tomar decisiones inteligentes. Totalmente. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es evaluar. Ahora, esto se trata de mapear la probabilidad de que los riesgos se materialicen en nuestro entorno y entender el impacto, las implicancias, en realidad, de que ciertos tipos de riesgos se hagan realidad. Este es un paso importante desde la perspectiva del negocio, donde tomamos decisiones sobre inversiones e incluso sobre los tipos de servicios que vamos a utilizar desde el punto de vista de ti y cómo estos se encajarán en nuestro entorno y facilitarán la gestión de riesgos con el tiempo. Esta fase de evaluación nos lleva directamente a nuestra tercera fase, que tiene que ver con la respuesta. Entonces, una vez que entiendes el nivel de exposición y el impacto, empezamos a hablar de los modos de respuesta. ¿Puedes hablar de eso, Earl? Paso. Entonces, este es el momento clave donde, idealmente, nuestras organizaciones están alcanzando un nivel de madurez, tanto en términos de nuestra comprensión desde la fase de identificación y evaluación, es decir, ahora tenemos claro qué es lo que debemos proteger y también contamos con herramientas y procesos de negocio que nos permiten enfrentar las amenazas a medida que surgen o se materializan, incluso si es por accidente. Las cosas sí suceden por accidente, pero aquí pueden ver algunos ejemplos nuevamente tomados del mundo de la seguridad física, mientras que como profesionales de TI estaríamos pensando en cosas como la implementación de la autenticación multifactor como un control clave en esta etapa de respuesta. Y hablemos del cuarto paso, monitorear. Tal vez tú puedas guiarnos en este, Earl. Sí, bueno, la verdad es que es mi favorito por mi experiencia profesional. Pero sí, esto trata de tener conciencia y visión sobre nuestros entornos de TI. Un buen monitoreo técnico es una ventaja crítica que podemos darle a nuestros equipos de TI, ya que les permite no solo ver los riesgos a medida que van surgiendo, sino también otros elementos del entorno, factores de rendimiento y todo tipo de cosas que podrían optimizarse mejor. Entonces, en esta fase de monitoreo, si piensas en el nivel o, mejor dicho, en el rango de experiencia, este es un área clave donde podemos aprovechar las habilidades y capacidades de otros para ayudarnos a estar atentos a las cosas, especialmente si consideras cosas como las integraciones en la nube, que se han vuelto una parte importante de muchos de nuestros negocios en los últimos años. Aquí es donde el monitoreo y la visibilidad de la actividad en esos servicios en la nube remotos es fundamental también para nuestros equipos de TI. Y tal vez puedo compartir un ejemplo real de cómo, como mencionaste, el monitoreo en la nube puede realmente ayudar a proteger un negocio. Esto en realidad sucedió el Día de la Madre del año pasado, cuando recibimos una alerta. Esto fue como a las 2 de la tarde de un domingo. Lo que pasó fue que un CEO había iniciado sesión en su cuenta de Office 365, pero estaba siendo accedida desde Finlandia. Resultó que él no estaba viajando por Finlandia, sin embargo. Así que fuimos a revisar la situación y resultó que, en este caso en particular, no fue un ciberataque, sino que en realidad el CEO estaba configurando un antiguo teléfono Android que había estado guardado en su closet durante el último año y medio. Lo desenchufó, lo volvió a encender y básicamente lo estaba reiniciando para poder dárselo a su hijo. Y resultó que, estaba usando un VPN de software en este teléfono Android y la última vez que realmente lo había usado fue en una conferencia en Finlandia. Así que en realidad todo era un uso legítimo.
Había muchas cosas conocidas, ubicación conocida, teléfono conocido, cuenta conocida, pero fácilmente podría haber sido al revés, donde esto podría haber sido un actor malicioso que, ya sabes, había obtenido acceso desde Finlandia y, el sistema mismo habría sido lo suficientemente sofisticado como para simplemente deshabilitar esa cuenta en tiempo real. El principal mensaje aquí es que, ya sabes, que las pequeñas empresas respondan a las amenazas en tiempo real es realmente importante para prevenir, ya sabes, brechas más graves en el futuro. Son- Ese es un gran ejemplo de exactamente eso. Sí. Entonces hemos hablado sobre las cuatro fases, que básicamente se convierten en la base de tus estrategias de ciberseguridad. Así que quizá podamos hablar sobre eso. ¿Cuáles son? ¿Qué debería tener el sistema y cuál es la estrategia que la empresa debería implementar? Sí, en realidad hay 5 puntos clave, y aquí van. Si piensas en esas 4 fases como una especie de receta, en realidad de lo que estamos hablando es de tener, como ves aquí, visibilidad. Idealmente, una visibilidad total o completa, en la medida de lo posible, del entorno de ti del que somos responsables. Idealmente, queremos automatizar nuestra priorización tanto como sea posible. Y realmente, a lo que nos referimos con eso, esto está relacionado con el costo de tiempo involucrado en este trabajo. Existen muchas herramientas diferentes que pueden ayudarnos a priorizar riesgos, a entender si es probable que se materialicen o no. El puntaje CVSS, que es una medida para software vulnerable que se usa en la industria, es un ejemplo. Así que incorporar la priorización es clave. El tercer punto sobre la remediación experta, el ser experto es realmente fundamental en ese aspecto. Esto se relaciona con la parte de monitoreo y respuesta en nuestras fases. Lo que buscamos como equipos de TI son herramientas potentes para detener ataques si llegan a ocurrir. Asegurarnos de que los puntos de entrada a nuestro entorno sean lo más pequeños posible. Y es aquí donde la remediación experta y las herramientas adecuadas son fundamentales. La búsqueda de amenazas es un área interesante e importante. En realidad, lo que queremos que se lleven de aquí es una reflexión sobre el espacio en evolución del riesgo de ciberseguridad y que esto requiere inversión de tiempo y, nuevamente, de experiencia. Así que seguramente han escuchado términos como Zero Day y todas esas cosas. Hay un montón de trabajo que se realiza tras bambalinas o detrás de escena para contribuir a nuestra capacidad de detectar y responder a estas amenazas a medida que surgen y cambian, y eso es la búsqueda de amenazas. La prevención y la protección es donde todo se integra y se agrupa. Así que tenemos una visión clara, sabemos qué es lo que debemos proteger, conocemos los riesgos asociados y la probabilidad de que se materialicen, y contamos con herramientas para enfrentarnos. Eso es lo que realmente lo une todo para nosotros. Sí. Gracias, Earl, por esa información tan importante que las empresas realmente deben tener presente. ¿Cuál dirías que es, digamos, la idea clave que los líderes aquí deberían llevar a sus grupos de interés? Sí, esto es genial. Hay un par de puntos. El más importante está resaltado aquí al final. Saber que este no es un reto menor para nuestras organizaciones, que requiere cierto nivel de especialización, pero que existen herramientas potentes y equipos que pueden ayudarnos a lograrlo. Encontrar al socio adecuado es realmente clave. Este es un campo que está en constante evolución y que va a seguir cambiando con el tiempo. Nosotros, como operadores de negocios, idealmente no deberíamos estar preocupándonos demasiado por esto, así como no nos preocupamos por la forma de las cerraduras de nuestras puertas. Por eso, encontrar a alguien que te ayude a manejar esto a un nivel alto es importante. Sí. Así que, en cuanto a los siguientes pasos, hay una acción sencilla que las personas pueden tomar para proteger a sus organizaciones y trabajadores remotos. Y ese paso es simplemente agendar una consulta para un proceso de evaluación de riesgos. Y para hacerlo, nosotros podemos encargarnos de eso para ustedes, para los asistentes de esta conversación, sin costo alguno, simplemente escaneando ese código. O también pueden escribirnos al correo secure@itsasa.com. También vamos a poner un enlace en el chat. Básicamente, esto va a llevar a una llamada de 25 minutos. Vamos a hacerles algunas preguntas sobre su situación actual, sobre sus políticas y la configuración relacionada, y luego les enviaremos un plan de acción y un informe de evaluación de riesgos. No hay ningún compromiso. Esto tiene un valor de 5,000 pesos y lo estamos ofreciendo, es sin costo alguno para los asistentes, sin ningún compromiso. Así que, con eso,
Creo que voy a pasar a la siguiente parte. Tenemos algunas preguntas que han surgido, Earl, que quiero revisar contigo. Afu- Así que empecemos por ahí. La primera pregunta que ha llegado. ¿Cómo puedo determinar qué riesgos vale la pena mitigar o invertir en ellos versus aquellos que simplemente puedo aceptar? Sí, claro. Esa es una excelente pregunta. Está directamente relacionada con la gestión de inversiones y ese tipo de cosas. Como dueños de negocios, yo diría que, fundamentalmente, la primera pregunta es entender qué obligaciones podríamos tener en cuanto a la protección de la información en el contexto de nuestros entornos de TI. Eso nos va a guiar, inicialmente, hacia donde debemos enfocar nuestra atención. No asumas nada sobre lo que puede o no necesitar protección, sino que piensa en ello de manera progresiva. Muy bien. A ver, veamos por aquí. Otra pregunta. ¿Cómo sé si vale la pena gastar dinero para gestionar riesgos? De nuevo, buena pregunta relacionada con la primera. Entonces, lo que tenemos que hacer como tomadores de decisiones en este contexto, bueno, a medida que avanzamos por nuestras 4 fases, esa primera de evaluación es clave. Entender la probabilidad de que los riesgos se materialicen es fundamental. Ahora, aquí está la parte desafortunada o afortunada, dependiendo de cómo lo veas, que en cierto modo hace que la toma de decisiones sea sencilla. Si nuestros navegadores web están desactualizados y sin parches, corremos un riesgo enorme de que algo malo entre a nuestra red, incluso si solo es un enfostealer que va a robar cookies del navegador de ese usuario. Entonces, la parte de la inversión, a un nivel fundamental, es muy fácil de empezar y de enfocar. Luego puedes empezar a pensar en las operaciones del negocio y en las implicancias si ciertos tipos de sistemas o ciertos tipos de datos se ven comprometidos. Pero siempre hay una inversión fundamental razonable sobre la que deberías y puedes tomar decisiones fácilmente de inmediato. Así que la siguiente pregunta es sobre el seguro cibernético. Entonces, si paso por este proceso de gestión de riesgos cibernéticos, ¿cuál es el impacto en mi seguro cibernético? Esto va a depender de tu jurisdicción y de otros factores similares. Podrías obtener algunas ventajas de tu proveedor de seguros si mantienes o cumples ciertos estándares de ciberseguridad. Eso lo vemos bastante seguido y trabajamos con clientes en ese contexto. También hay algunas protecciones fundamentales de reputación que puedes asegurarte de tener en ese mismo contexto. Por eso es importante entender con tu proveedor de seguros qué ventajas te pueden ofrecer si cumples ciertos estándares y luego abordarlo por ese lado. Sí. ¿Cómo sé si mi empresa está lista para una emergencia cibernética? Buena pregunta. No es el tipo de cosas que queremos aprender porque ya está ocurriendo. Sí. Entonces, nuevamente, hay en él. Si pensamos en nuestras fases y en la naturaleza de este trabajo, que se trata de reducir el riesgo de manera proactiva, puedes evaluarte a ti mismo. Las pruebas de penetración, incluso los ejercicios de simulación en mesa, son una excelente manera de entender tus procesos de negocio y quién está a cargo de qué pasa en diferentes escenarios, en caso de que realmente ocurra un incidente. Yo siempre recomendaría eso, muy enfáticamente, hacer ejercicios de simulación en mesa para desglosar qué pasaría. Si eres una organización que ya tiene un plan de respuesta a incidentes, podrías ponerlo en práctica en ese contexto como un ejemplo perfecto. Sí. Es interesante porque la gran mayoría de empresas no tiene un plan de respuesta a incidentes. Y, bueno, probablemente el peor momento para empezar a desarrollar uno es en medio de una crisis. Lo ideal sería que las organizaciones se vuelvan más cyber resilience y que hagan la planificación con anticipación. Y mencionaste los ejercicios de simulacro, que son como, ya sabes, pasar por escenarios en vivo o hipotéticos que podrían ocurrir y cómo responderían las distintas áreas o departamentos de nuestra empresa. Se convierte en un ejercicio muy, revelador y creo que realmente ayuda a afinar ese plan de respuesta ante incidentes a medida que va evolucionando con el tiempo, ¿no? Porque haces uno de estos ejercicios o una planificación de crisis por escenarios tal vez una vez al año, cada 6 meses más o menos, y realmente resulta muy útil. Sí, es como la práctica de un equipo en un contexto deportivo. Definitivamente. Veamos. Ha llegado otra pregunta. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué impacto enfrentará mi negocio si un proveedor o un tercero sufre un ciberataque? Bueno, esto,
Por supuesto, depende mucho de la naturaleza de lo que le haya pasado a ese proveedor. Hay algunos escenarios diferentes que vemos, como patrones que se repiten, por así decirlo. Entonces, por supuesto, puede que nuestros datos, que estaban en manos de ese tercero, hayan sido comprometidos. Eso podría tener consecuencias incalculables para nosotros. Muy. La metáfora simple la comparación sería, que te roben la tarjeta de crédito en una tienda. Lo mismo ocurre en el contexto de negocio a negocio. Alguien tiene la información de tu tarjeta de crédito y sus sistemas son robados. Recibes una notificación de que su sistema fue vulnerado y te ofrecen protección de crédito. El mismo tipo de escenario o patrón se da en un contexto de negocio a negocio, aunque aquí tenemos algunas otras consideraciones, como las implicancias reputacionales. Y estas cosas pueden ser difíciles de superar con el tiempo. Así que sí, en realidad lo básico gira en torno a entender exactamente la naturaleza del ataque que ocurrió y la naturaleza de los datos que tenían. Fin. Llegó otra pregunta. ¿Cuánto tiempo le está tomando actualmente a una empresa típica recuperarse de un ataque de ransomware? Sí, hay una gran variedad de casos. Lamentablemente, hemos visto, y todos pueden encontrar evidencia de esto en las noticias, empresas que no logran recuperarse de un ataque de ransomware por diferentes motivos. Yo diría que, en promedio, este es un proceso de recuperación que toma varias semanas. Uno de los puntos clave aquí tiene que ver con tu nivel de preparación para enfrentar un problema, ¿no? Entonces, si tienes buenas copias de seguridad, si has practicado un plan de respuesta, obviamente tu tiempo de recuperación será mucho menor, pero, en general, toma semanas. Sí, he escuchado que, en promedio, toma unos 16 días hábiles para que una empresa se recupere de un ataque de ransomware. Exacto. Están llegando más preguntas. Están llegando por montón. El hardware antiguo de TIC, como ese viejo smartphone Android del que hablamos, representa un riesgo o una vulnerabilidad que se deba gestionar. Sí, definitivamente representa un riesgo. Cualquier dispositivo, cualquier cuenta que traigamos a nuestro entorno, en realidad amplía el concepto de superficie de ataque o de amenazas. Lo clave aquí es la mención de un dispositivo antiguo. Así que aquí es donde nos preocuparía el hecho de que el sistema operativo no esté actualizado, en particular, y la probabilidad de que existan vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas en ese equipo. Así que, definitivamente, cualquier hardware antiguo o desactualizado debe ser considerado y examinado cuidadosamente justamente por esa razón. Sí. Tengo otra pregunta aquí. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestros navegadores web estén actualizados y correctamente parchados de manera regular? Buena pregunta. La mayoría de navegadores web modernos tienen funciones integradas que nos permiten activar las actualizaciones automáticas. Eso es, en la mayoría de casos, lo que deberías buscar en ese contexto. Sin embargo, eso es algo básico. Definitivamente deberías hacer todo lo posible para que tus navegadores y todo el software que lo permita se actualicen automáticamente en la medida de lo posible. Además, especialmente en el caso de los navegadores, si puedes estar atento a las noticias o tienes a alguien que te informe sobre nuevas vulnerabilidades, muchas veces habrá situaciones, y el año pasado vimos varias, en las que hacer una actualización manual de tu navegador antes de que Google u otra empresa la lance es algo muy recomendable. Pero eso requiere estar pendiente de cómo va cambiando el panorama de amenazas. Así que sí, activa las actualizaciones automáticas y mantente atento. Y puedo decir, como una extensión de eso, que tener un mecanismo de parchado de terceros para toda tu empresa, nosotros, como parte de ADIAS Secure, que es nuestra plataforma de seguridad, tenemos la capacidad de aplicar parches a aplicaciones de terceros de manera regular y programada, e incluso de manera no programada. Por ejemplo, si sale una actualización de Chrome, podríamos implementarla en todo el entorno de la empresa y asegurarnos de que todo esté actualizado y parchado. Muy bien, veamos si hay alguna otra pregunta llegando. Vamos a esperar unos 10 segundos más. Y, bueno, con eso, creo que vamos a ir cerrando. Earl, solo quería agradecerte por tomarte el tiempo y compartir esa información tan valiosa y llena de ideas.
Espero que haya sido útil para todos los que están aquí y quiero agradecerles a todos por su tiempo. Escríbenos al correo secure@itzasa.com y empecemos un proceso de evaluación de riesgos para que puedas tener una idea clara de cómo está tu empresa desde la perspectiva de riesgos. Muchas gracias. Que tengas un excelente resto del día. Gracias, Aaron.